Está con nosotros el ingeniero Roberto Aspiazu. Roberto, el Estado asumió la competencia el viernes por la noche del oleoducto de crudos pesados. ¿Su opinión? Realmente nos habíamos quedado prácticamente sin opciones debido a que la negociación que se venía llevando a cabo por parte del gobierno con el grupo Pampa no terminó, no tuvo éxito. Entonces naturalmente la única alternativa era la devolución. Yo creo que la buena noticia en medio de todo es que se mantiene la estructura de sociedad anónima, es decir, se toma tal cual ha venido operando OCP con el mismo personal. Únicamente han salido 4 ejecutivos que pertenecían pues desde luego al grupo argentino, y el resto del funcionamiento queda con el mismo personal. No debería haber mayor inconveniente. El compromiso es hacer una licitación en 6 meses y desde luego hay que ir pensando, porque se supone que esa adjudicación tiene que estar relacionada con la construcción de la variante de los oleoductos, porque hay que hacer una variante de 70 kilómetros que incluya además al poliducto Chuchufindi-Quito, de manera tal que hay una inversión significativa. Y hay un tema adicional que mucha gente no ha caído en cuenta. La vida útil del SOTE, del oleoducto transandino o transecuatoriano, ya venció, el viejo, que empezó a operar en el año 72, y la vida útil era 50 años. Entonces, ¿qué ocurre? Ese oleoducto está con problemas de bombeo. Debían invertir 15 millones de dólares en la renovación de los grupos electrógenos, y resulta de que hay un problema, porque como son grupos viejos, ya no hay repuestos. Entonces, finalmente, parte del crudo que venía evacuándose por el SOTE se está evacuando por el OCP, aproximadamente 60.000 barriles por día. Así que ese es un poco el escenario que en este momento se da. ¿Cuál es el monto de la inversión que tiene que hacerse? Depende, porque una opción es que realmente concesionen todo el sistema que llaman de midstream, es decir, del transporte de petróleo del oriente a la refinería de Esmeraldas. Pero no me deja de preocupar, Roberto, buenos días, sí, que el OCP, el oleoducto de crudos pesados, se ha gobernado ahora también por el gobierno central, indistintamente de cuál periodo y cuál presidente, eso es lo de menos, sino el concepto de que esto que venía manejándose bien pasa al Estado, que nos ha demostrado a lo largo de todo el tiempo ser un pésimo administrador. Es verdad, tú dices ahora que se mantienen la gran mayoría de funcionarios, exceptuando 3 o 4 gerentes que fueron relevados. Entiendo que Petroindustrial es el que está ya al frente del oleoducto de crudos pesados. Pero a la larga terminará derivándose en lo mismo, Carlitos de Tomás o Óscar, Juan Javier y por supuesto tú, Roberto. Terminará derivándose en lo mismo, en politiquería, en piponazgos, en gente ineficiente que no conoce del caso. O sea, el mismo modelo de administración pública que es fatal para algo que venía funcionando bien. Solo para agregar a algo que dice el Pocho. Vamos a suponer, mañana hay un daño que cuesta $65,000. Presupuesto no hay. Concurso tienes que hacer. O sea, para arreglar ese daño te puedes tomar 2 meses, 2, 3 meses, porque pues esa es la ley pública. Y por eso estas cosas tienen que estar en figuras jurídicas de delegación. O sea, bueno, pero finalmente estamos frente a hechos consumados, nos guste o no nos guste. No es un escenario ideal. Si tú me preguntas qué yo hubiera preferido, creo que lo ideal hubiera sido hacer una extensión el contrato de 10 años hasta más. Hacer la licitación, o al menos hasta hacer la licitación. En fin, que se maneje dentro de empresa privada, que de una manera u otra ese es el compromiso de las actuales autoridades, pero como digo, se mantiene la estructura de sociedad anónima, el mismo personal, no debería haber problemas. Desde luego el compromiso es licitar en 6 meses. Hay que definir condiciones, porque mencionaba hace un momento el tema de que el SOTE ha cumplido su vida útil y hay que invertir también en el nuevo equipo de bombeo. Pero le pregunto ahí, Roberto, en tubería, si es que hay que renovar tubería, pues esa tubería tiene 50 años. Usted dice que se ha cumplido la vida útil, que hay que hacer una evaluación de los equipos, sí, que incluso hay una variación de trazado. De 70 kilómetros con los pocos, pero 500 en total. Para eso sacar a licitación todo eso que usted nos cuenta, sí, necesitas tener un estudio terminado de toda la actualidad, y ese estudio estará hecho. Yo diría que sí, hay informes que se han venido realizando a lo largo de los años. Yo diría de la variante hay por lo menos 3 estudios que se han realizado a lo largo de los años por parte de Petroecuador,
sino que muchas veces esos estudios entran en gaveta, no se encuentran y después hay que contratar un nuevo estudio porque estos en definitiva quedaron ahí bajo sello. Es la función pública. Porque finalmente también hay un negocio alrededor de ello, entonces es todo un problema que hay y desde luego lo ideal sería que lo que tiene que ver con el funcionamiento de los oleoductos, eso sea concesionado al sector privado, como tiene que ser la mayor parte de la operación petrolera que este rato está a cargo de Petroecuador o del Ministerio de Energía y Minas con contratos de prestación de servicios específicos con operadores petroleros. Hay que ir a una nueva modalidad de contrato, que es el contrato de participación, y ver ¿cuánto podemos atraer todavía a empresas corporativas internacionales dispuestas a invertir? Porque los campos del Oriente son básicamente campos viejos, que están comenzando a producir después, en algunos casos, de medio siglo de producción, mucha agua. Y naturalmente hay que trabajar en recuperación secundaria, eso supone importantes inversiones. Hay desde luego expectativas, por ejemplo, que una de las joyas de la corona, como Sacha, que ya fue devuelto de Petroecuador al Ministerio de Energía y Minas, lo que quiere decir que va a poderlo licitar para apuntar a un modelo de prestación, de contrato de participación. Entonces ahí se generan las expectativas porque hoy por hoy tenemos una producción declinante, hay condiciones para hacer el repunte de la producción, pero resulta que tienes represado, hay 10 contratos de prestación de servicios específicos a cargo del Ministerio de Energía y Minas que no salen, hay otros 6 de Petroecuador y muchas veces todas estas transiciones que se producen en cuanto a autoridades van derivando en cambios en mandos medios, medio altos y eso significa que los interesados no pueden tener continuidad en la negociación de los contratos y pasan los meses y más meses y no concretan y es un poco el escenario al que estamos abocados en este momento. Estamos perdiendo mucho tiempo, hay voluntad política, pero no hay tanta capacidad de ejecución. Ahora, regresando un poco, ¿no? Porque yo creo que es importante que la ciudadanía dimensione. El oleoducto de crudos pesados creo que es la obra de infraestructura más importante desde el ferrocarril de Alfaro. No solamente en términos de inversión, sino en lo que significa para la producción del país, ¿no? Y sobre todo porque se hizo con inversión privada y bajo un régimen de concesión. Claro, y bajo un régimen de concesión. Entonces, mi pregunta, Roberto, era precisamente sobre eso. Lo que yo entiendo que ha pasado el viernes de la semana pasada es que esta compañía privada que tenía la concesión, el Grupo Pampa, entregó las acciones de una compañía anónima. Y Sociedad anónima, correcto. Le entregó las acciones al gobierno central. El 100%. El 100%, ¿verdad? Y luego entonces, en principio, el régimen debería ser más o menos el mismo, regido por el... No porque, perdón que te interrumpa, no porque la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública te establece que aplica a aquellas compañías privadas cuyo capital pertenezca al Estado. Claro, y tienes una ley de recursos públicos también. Entonces, que te prohíbe hacer... Ahí claro. lo que pueden hacerla de repente es sacar un régimen especial en el CERCOP para contratación de giro específico, para que las contrataciones de esa empresa, etcétera, puedan ser un poco más... Pero eso que tú estás diciendo es un problema del porte de una catedral, porque ese tubo se daña cada 2 por 3 y hay que hacer reparaciones. Entonces, por cada reparación vas a tener que sacar una licitación de 4 o 3 meses. Entonces, eso puede ser un serio problema. Hay una amenaza por el sector de Coca-Cola Sinclair de que en cualquier momento se puede afectar el tubo del OCP. Claro. Entonces, por más que mantengan los trabajadores de erosión regresiva. Y algo interesante de señalar es que el OCP estuvo sirviendo por corto tiempo para evacuar el crudo que producen los peruanos frente a ITT. Claro. Lo estaban evacuando por barcazas y llevándolos, creo que se llama una estación, el río Napo, Pompeya puede ser, y ahí estaban pues transportando, derivando el crudo pesado que producen ellos al pie de la frontera, la línea de la frontera. Que además esa es otra paradoja. Pero ya no pueden hacerlo porque finalmente el nivel del río Napo está muy bajo y las barcazas sencillamente no pueden transportar crudo. Pero Roberto, mi pregunta era la siguiente, o sea, el Ecuador del 2024 no es el mismo Ecuador del 2003 en términos de la percepción de seguridad jurídica que tiene el inversor en extranjero, ¿no? O sea, en la época de Gustavo Noboa, mal que mal, todavía el Estado ecuatoriano no había actuado tan hostilmente contra la inversión extranjera como los casos Occidental, Perenco, Morphy, todos los que conocen, el caso Chevron también inclusive. Entonces, ¿es posible pensar en que va a venir buena inversión extranjera en estos momentos al Ecuador con el riesgo país, con la situación de seguridad jurídica que tenemos? El problema es que no te puedes quedar viendo para atrás
porque te vas a convertir en estatua de sal. Tienes que mirar para adelante. Desde luego que nuestro récord en términos de seguridad jurídica es bastante malo. Y desde luego si haces ese recuento el balance es altamente negativo. Pero igual tenemos que mirar hacia futuro porque finalmente no nos podemos quedar en el estado en que nos encontramos y desde luego procurar un nuevo momento para la industria petrolera. El gobierno acaba de hacer un lanzamiento de un plan de inversiones de 41.500 millones de dólares que desde luego proyecta una política pública en el largo plazo, quiero decir para los próximos 10 años, es decir, esa inversión no es que se va a realizar el día de mañana. Ahí tienes 11 bloques offshore, por ejemplo. Claro. Tienes 11 bloques offshore donde tienes al menos 4 o 5 que están precisamente en el Golfo de Guayaquil y que creo que esos tienen que ser considerados de manera prioritaria para lanzar las licitaciones correspondientes. La idea del Viceministerio de Hidrocarburos es hacerlo durante el primer trimestre del próximo año y probablemente no sacar solamente bloque 6 donde está Campo Amistad, aunque hay que entender que bloque Amistad es un pedacito pequeño del bloque 6 y hay al menos 6 otras estructuras que están definidas y que hay interés prospectivo alrededor de esta, independientemente de Campo Amistad, pero finalmente hay que perforar. Amistad es con gas, ¿no? Perdón, pero por gas y también por hidrocarburos ligeros. ¿Y qué pasa con el gas del Golfo? El gas del Golfo en este momento, pues, parte del problema es que nosotros no tenemos tradición de explotación offshore como país, ¿no es cierto? Lo único que tenemos ahí es una pequeña plataforma que produce este rato. Perdón, Roberto, ¿qué es exactamente explotación offshore como para que nos entendamos todos? Correcto, offshore quiere decir la explotación que tú haces en plataformas que están en el mar. Okay. Y desde luego nosotros no tenemos mucha experiencia como país en lo que eso se refiere. Lo único que tenemos verdaderamente es Campo Amistad, que está en verdad prácticamente pegado a la costa o muy cerca de la costa. Tengo una última inquietud, Roberto. En esta misma cabina usted señaló que explotar la energía no tradicional como eólica y solar, no permitiría cubrir el desfase del país. ¿Alcanzará a futuro con los equipos térmicos comprados por el actual gobierno o cuál es la solución final? A ver, hay que aclarar, los de energías renovables no convencionales, que hay un primer paquete de 800 megavatios, que son 10 concesiones, eso va a estar operativo en 2026, no antes de eso, hay que estar claro. Es decir, son proyectos que necesitan año y medio, 2 años de ejecución, así que eso de modo propio toma su tiempo. Y lo que tú estás planteando respecto a las unidades de generación termoeléctrica que van a venir en distintos momentos entre diciembre y abril del próximo año, bueno, ya vamos a ver, en este momento la realidad es que estamos con cortes de 5 o 6 horas al día, estamos ya en el tercer mes de cortes a la fecha y desde luego todos nos preguntamos, diciembre va a ser el último mes en donde ya se terminen los cortes. Yo tengo mis reservas sobre el particular porque finalmente mantenemos un déficit que sigue siendo relativamente significativo y desde luego mientras ese déficit exista vamos a seguir con los apagones. Muchísimas gracias al ingeniero Roberto Aspiazu.